1976, el régimen de Echeverría firmó con el Fondo Monetario Internacional un convenio que comprometía al gobierno mexicano a ejercer un gasto público reducido y a mantener bajos los salarios. En fin, la receta tradicional del Fondo Monetario, que limita enormemente la demanda, limitando salarios y gasto público, y política monetaria restrictiva, como fórmula de superar la crisis. Desde su comienzo, el gobierno López Portillista debió enfrentar el grave problema del financiamiento. Se necesitaban divisas para impulsar los programas de desarrollo, para la compra de equipo e insumos, pero al interior se carecía de capitales y en el exterior el crédito estaba prácticamente cancelado. Aún así, López Portillo confiaba en que podía sacar al país del bache. 3 años es todo lo que necesito, le aseguró al periodista Julio Scherer. De entrada, el presidente debía definir la estrategia económica que seguiría su gobierno. Desde los primeros momentos surgen diferencias muy claras entre los dos secretarios. El secretario de Hacienda, por un lado, tratando de mantener un clima de austeridad, de manejo ordenado de las finanzas públicas, y por el otro lado, el secretario de Programación y Presupuesto, señalando que lo que es necesario es gastar más. El presidente López Portillo tomó la decisión de irse por la propuesta de la Secretaría de Hacienda, el de jugar más en tono a lo que proponía el Fondo Monetario Internacional. Durante casi 2 años se siguió una política de austeridad absoluta que para el pueblo se tradujo en un tope salarial del 10% y el encarecimiento de los productos de consumo básico. Hay la dolorosa convicción del gobierno de la República de que desgraciadamente en estos momentos no es por el camino abierto del alza de salario como se resuelve el problema general del desarrollo económico y social del país. López Portillo comprendió la urgencia de una reforma política que desahogara la enorme presión social agudizada por la crisis. Concentrado en las arduas cuestiones económicas y carente de verdadera experiencia política, tuvo la prudencia de compartir los asuntos del gobierno con el estudioso del liberalismo en México, el sagaz político veracruzano Jesús Reyes Heroles, a quien se conocía como Don Jesús, el del gran poder. Naturalmente que era un político que por su cultura, por otras cosas, pues se distinguía del grueso de los políticos mexicanos. Entonces habría una posibilidad para ese diálogo y lo emprendimos con él. Naturalmente que él no dejó de ser siempre la parte oficial, pero sin embargo era un operador político del sistema muy especial. Claro que ojalá hubiera más como este. En abril de 1977, Reyes Heroles emprende lo que sería el máximo logro del régimen López Portillista, la reforma política. Después de numerosos foros de consulta efectuados en todo el país, en los que participaron dirigentes políticos e intelectuales, en diciembre de 1977, el Congreso de la Unión aprobó la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, la LOPE. Era un paquete de medidas que implicaban una reforma de Estado. Por eso todavía algunos analistas políticos hablan de esa como la gran reforma, ¿no? Porque de alguna manera fue la primera vez en donde se giró la llave para abrir el Estado. La ley otorgaba registro oficial al Partido Comunista y a otras organizaciones de izquierda. Un año después, López Portillo promulgaría una ley de amnistía que dio libertad a quienes habían militado en grupos guerrilleros. El gobierno brindaba así reconocimiento definitivo a la izquierda como fuerza política. En contraparte, la izquierda debía renunciar a su vía tradicional, la vía violenta. Yo te diría que López Portillo lo que hizo fue acelerar el proceso de rectificación, o sea, no lo originó, pero sus planteamientos, su visión
acerca de por qué se había dado la guerrilla y qué salida podía tener, ¿no? Pues fue una bocanada de aire fresco para todos los que en ese momento nos planteábamos de alguna manera regresar a la lucha política, ¿no? Asimismo, la LOPE introdujo el principio de representación proporcional, que dio a los partidos pequeños la oportunidad de obtener diputaciones en función de la cantidad total de votos que sumaran. Como resultado de estos cambios, en las elecciones legislativas de 1979 llegaron los primeros diputados comunistas al Congreso. La reforma política quedó a todas luces incompleta. El gobierno y el PRI conservaron el control total sobre los órganos electorales. Aún así, la conducción del país parecía estar en buenas manos. Un presidente sensato al frente de la economía y, junto a él, un sabio letrado a cargo de la política. Después de la guerra del Yom Kippur, en octubre de 1973, se produjo una crisis energética mundial que los países árabes, miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, aprovecharon para aumentar los precios del barril de crudo. A cantidades exorbitantes, de $2 el barril pasa a 10, 12, 14, $16 el barril, se multiplica por muchos enteros el precio del barril de crudo. Durante el sexenio de Echeverría, se habló de que se habían agotado los recursos petroleros y que México tendría que importar crudo. Como presidente electo, José López Portillo había recibido informes de su viejo amigo Jorge Díaz Serrano de que en México existían reservas probadas por 11.200 millones de barriles. Esto era una carta que en cualquier banco me daban un crédito si yo iba. Entonces fui con don José, ya cuando tomé posesión le dije, tenemos que irnos al mar. Mira, aquí tengo esto, aquí sacamos los recursos, vamos a Washington, vamos al Fondo Monetario Internacional, donde tú quieras vamos, conseguimos dinero, pero te pido que se utilice como punta de lanza en la exploración en el mar. El primer puesto tuvo 30,000 barriles diarios. Y de ahí en adelante creció esto de forma extraordinaria. En 1977, las reservas aumentaron a 16.800 millones de barriles, a 29.000 millones de barriles en 1978 y a 40.200 en 1979. El presidente anunciaría personalmente que las reservas petroleras potenciales ascendían a 200.000 millones de barriles, cifra que colocaba a México al nivel de los grandes productores del Golfo Pérsico como Arabia Saudita, que ganaban dinero a raudales. El país parecía hallarse frente a su gran oportunidad. México se descubre dueño de una inmensa riqueza petrolera, de hecho, una de las más importantes riquezas del mundo en la materia. ¿Qué hacer en tal circunstancia? Hay quienes aconsejan no vender. Opinan que debemos guardar nuestro petróleo para mañana, posponer su negociación, conservar esta riqueza para un futuro. Hay quienes opinan, por otra parte, que el negocio debe realizarse ahora, que debe ser ahora mismo, no mañana, cuando debemos transformar nuestro petróleo en la moneda que nos permita vivir sin deudas por primera vez en nuestra historia moderna.